Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología presenta Conociendo a la Socia en Psico. Área de Psicología Política, presentada por nuestra compañera Janet Herrera. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Lupe. Bueno, me presento. Soy Janet Gladys Herrera Corani y les voy a presentar el área de Psicología Política. Ya, para empezar, un poquito de historia. Antes de definir qué es la psicología política como tal, me gustaría un poco explicarles el por qué es tan difícil esta definición. Para empezar, se ha encontrado un artículo en el que habla de la historia geográfica de la definición de la psicología política. Es muy interesante puesto que dice que la definición va a depender del continente en el que estés. La historia de la psicología política como tal, al igual que otras disciplinas, depende de la región en la que esté. Para resumir esto, lo he explicado de esta forma. Los norteamericanos escriben una historia prácticamente americana. Los europeos escriben una historia prácticamente europea, siendo raros los casos en los que mencionan a la psicología política en Latinoamérica. Y los latinoamericanos tampoco analizan en detalle el desarrollo del campo del hemisferio norte, ni siquiera en Estados Unidos, donde se creó la Sociedad Internacional de Psicología Política. Esto es importante y ahorita van a ver por qué. Como les decía al inicio, existen problemas de definición en la psicología política. Y estos problemas van a depender de varios factores, entre otros, esto de la región, y entre otras cosas ha sido la forma en la que la psicología ha entrado a constituirse como disciplina científica. La institucionalización de la psicología política se da cuando el campo cumple algunos requisitos básicos para la constitución de una disciplina. Esto lo sugiere Farr en el 98. Y las características que debería cumplir la psicología política o alguna disciplina, en ese entonces, la forma en la que se pueda considerar disciplina era mediante esto. Tenía que ofrecer cursos de su área. Debía realizar la publicación de un manual que integre los conocimientos del área, que obviamente puedan enseñarlos en los cursos, y también debía haber la creación de una asociación y de una revista académica. Todos estos factores se han logrado cumplir en el año 73 por Newton, Knudson, quien organizó el primer manual de psicología política publicado en el 73. Ese señor es muy importante porque va a ser el precursor de la psicología política norteamericana. Pero surge un problema con el trabajo de este señor, puesto que él realiza, como les decía, el manual de psicología política, pero en dicho manual él explica que la psicología política se debería encargar de la personalidad y política, de las actitudes políticas, las creencias políticas, la socialización política, el autoritarismo, la anomia y alineación, el liderazgo, la agresión, la política internacional y métodos de investigación. Además de eso, el manual expresa el campo heterogéneo de la psicología política norteamericana, ya sea por razones teóricas o metodológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor ha definido la psicología política, pero no la ha definido como tal. Ha dicho, se podría encargar de esto y de esto otro, pero estemos abiertos de mente y aceptemos que también puede trabajar otras cuestiones. De hecho, al final del libro, el señor escribe, dejen florecer muchas flores, afirmando que hay varios campos más en los cuales la psicología política podría estar inmersa. Esto suena bien, como más trabajo, pero realmente no es así, puesto que al final ya no se distingue bien, ya no se visibiliza bien la diferencia entre la psicología política y otras áreas o disciplinas encargadas del estudio del
de las ciencias políticas. Bueno, para entrar un poco ya más en contexto y por fin poder definirla, la psicología política es un campo de conocimiento heterogéneo y plural, todavía en consolidación. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, puesto que el área de la psicología política, al igual que muchas áreas y que la misma psicología como tal, sufre dificultades para lograr definir su objeto de estudio y la forma de estudiarlo. Pero tenemos un, un par de definiciones que nos pueden servir para entender más o menos el consenso que se tiene de la psicología política mundial. En ese sentido, Javert y Ordóñez la definen como la interacción, como una disciplina que se encarga de las interacciones y relaciones de mutua influencia entre las instituciones políticas y el comportamiento de los ciudadanos. Segunda definición, la proporciona el Grupo de Trabajo de Psicología Política del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la cual indica que es una disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político. Entonces, en base a estas definiciones y otras más, y un poco de historia, podríamos decir que la psicología política es una disciplina que tiene como objeto de estudio el comportamiento político, para lo cual toma métodos propios de la psicología como tal y de las ciencias políticas. ¿Qué hace? Entre otras cosas, la psicología política se encarga de estudiar o se hace las preguntas como ¿qué hace que las personas votemos por una opción política? ¿Cómo podemos evitar y resolver las guerras y el terrorismo? ¿Cómo se pueden mejorar las decisiones que toman los gobernantes? ¿Cómo pueden mejorar los políticos su comunicación con los ciudadanos? ¿Qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos? ¿Y qué podemos hacer las personas para influir en los asuntos políticos? Centrándonos un poco en la pregunta de qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos, podríamos entender que la psicología política, como lo dije anteriormente, se apoya de metodologías y de conocimientos propios de la psicología, particularmente de la psicología social, pero también toma conocimientos de la psicología clínica. Dentro de la psicología social tenemos como ejemplo la teoría de la atribución, la cual tiene el propósito de explorar cómo los seres humanos explican la conducta de los demás, de modo que puedan determinarse las causas y efectos que a ellos subyacen. Es decir, cuando conocemos a una persona y nosotros inferimos, es decir, hacemos que los prejuicios afloren, nos basamos en su comportamiento, en las primeras señales que nos dé, como, no sé, alzar una moneda y buscar al dueño, o cosas así. Entonces, en base a eso, podremos decir que esta persona es consciente y que no se alzaría una moneda, se la metería al bolsillo rápidamente y se iría corriendo, o cosas así. Entonces, es importante conocer, es importante para la psicología política conocer teorías como la teoría de la atribución. ¿Para qué? Para conocer cómo piensan las personas en masa e individualmente. Cómo razonan las personas en masa e individualmente. Bueno, para proseguir, ¿qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos? Otra teoría importante sería la teoría de la disonancia cognitiva, la cual implica o la cual nos explica cómo una persona tiene conflicto cuando hay choque de ideas. Surge una disonancia cognitiva cuando dos ideas se ponen en conflicto dentro de la persona. Una idea que ya estaba presente en ella y otra idea que le pone en contradicción, y esto produce una disonancia cognitiva. Esto de igual manera es muy importante para nosotros, puesto que en base a esto podemos
llegar a gente de determinados lugares en los cuales puedan tener bien consolidadas ciertas tradiciones, pensamientos o cierto conocimiento como tal, y nosotros podemos entender la forma de cómo llegar, conocer el procedimiento que esta idea que les vamos a proponer va a causar en ellos y posteriormente actuar de la forma que proceda. Bueno, como tercera teoría tenemos la teoría de la inferencia correspondiente, la cual se trata de, implica explorar el modo en que los individuos establecemos juicios sobre la personalidad de otros a tenor del modo en que ellos actúan. Esto nos va a servir a nosotros como psicólogos políticos para, para asesorar a los candidatos políticos, para asesorarles en su imagen, cómo presentarse ante los demás y para que los demás sientan empatía con él mismo y de esta forma pueda ganar más apoyo. Otra teoría importante y sería la teoría realista del conflicto de grupos, la cual es una teoría dirigida a explicar cómo dos grupos entran en confrontación directa a partir de variables ajenas a la propia identidad. Esto va a ser, esto es muy importante para los líderes políticos y para nosotros también, porque de esta forma entendemos el comportamiento de los grupos y podemos conocer cómo solucionar o cómo podemos entender por qué han surgido los conflictos y cómo pararlos y cómo generar conflicto también. Y bueno, pasando a otro punto, en cuanto a las especializaciones, me ha parecido importante poner esto. Seguro existen varias, pero las que pude encontrar son estas dos, la de la Universidad de Buenos Aires y la otra, las cuales ofrecen, al menos buscando un poquito en internet, encuentras que ofrecen una especialización en psicología política y economía y también te ofrecen otros cursos de experticia en psicología política. En cuanto a la finalidad del área, como les decía al inicio, puesto a la dificultad del área en sí, no del área de la psicología, de la sociedad científica, sino de la psicología política a nivel mundial. Entonces, no me voy a atrever a otorgar una finalidad de la psicología política como tal, porque no está bien consolidada. Pero sí puedo hablar de la finalidad del área que tiene la psicología política dentro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la UPSA. Nosotros hemos estado trabajando con los objetivos de ampliar nuestros conocimientos sobre psicología política y psicología social, además de promover la investigación científica y la discusión sobre los temas presentados en nuestra área. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Y ahí tienen las referencias de lo que... Gracias.